vamos a hablar de actividades previas que debemos de tener en cuenta para el revoque seco G-Plaque. La primera actividad es que deben estar totalmente aplicados los morteros de piso y totalmente secos. También hay que tener en cuenta que deben de estar las carteras en los vanos de muros en cuanto a puertas y ventanas, ¿sí? También hay que tener cajas eléctricas, en lo posible alambradas. Esas serían como a tener en cuenta en esas actividades. Ahora vamos a hablar sobre el replanteo del sistema. Muy buenas tardes. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta, por parte de la obra nos deben entregar lo que son las escuadras definidas para nosotros poder transmitir a los muros y que en todos los rincones, desde totalmente escuadra, ángulos a 90 grados, tanto externos como internos. Ya teniendo definido esta situación, ya entramos al tema de preparación de muro para la instalación del revoque seco. ¿Eso qué me quiere decir? Que todas las asperezas que tengan sobresalientes, yo las voy a eliminar con un raspado, si es posible, de esta manera, extrayendo todo lo que puede incurrir en una falsa adherencia de la mota, y es lo que tengo que garantizar finalmente con el tema de la aplicación. Esto lo hago en toda la superficie, en donde tengo protuberancias, mezclas secas, ¿cierto? Que puedan darme pues ese tipo de patología. Y limpio muy bien superficie. No se debe omitir este tipo de detalles, porque tenemos que tener en cuenta que si tenemos agentes diferentes al pegamento, podemos tener una respuesta desfavorable en nuestra aplicación. Esto en cuanto al ladrillo. Cuando tenemos pantallas de concreto ya es diferente. Tenemos que entrar a analizar qué tipo de desmoldante se usó en la construcción para poder determinar con qué elemento voy a neutralizar y que yo finalmente tenga una adherencia perfecta de la placa. En el caso de los concretos, cuando son con base de agua, simplemente lavar con agua y jabón, limpiar bien. Y cuando es aceitoso, vamos a utilizar una solución tipo ácido muriático disuelta en agua y lavarla en su totalidad y poder garantizar esa adherencia acá. Ya teniendo todo definido, ya entramos nosotros a la instalación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No todos los muros tienen un 100% aplomo. Tú estás aplomado al 100%. Podemos tener diferencias en desplomes de 1 centímetro, 2 centímetros. Nosotros buscamos la parte más saliente de él y con ese vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para dar un buen acabado, para una buena adherencia en el tema de revoque seco, debemos de garantizar como mínimo entre sustrato y placa 5 milímetros. Esos 5 milímetros los voy a determinar en la parte más saliente. Con esta parte trabajo, porque si trabajo con la más hueca, voy a llegar finalmente que acá la placa no me va a sentar. Entonces yo voy a hacer un reproceso, voy a tocar que desmontar la placa y eso es lo que no quiero quiero que me ocurra. Entonces trabajo con la parte saliente y quiere decir que en esta parte que está más afuera del muro voy a tener 5 milímetros de espesor en la mota final. Pero acá puedo tener 1 centímetro, puedo tener 1,5 centímetros, pero estoy garantizando que la placa está totalmente aplana y aplomada. Eso sería pues como para tener en cuenta. La mejor herramienta es un nivel láser. Es un nivel láser que vamos a tratar de instalar acá. Como le decía Jorge, las carteras definidas, nosotros tenemos que trabajar finalmente, nos obliga a trabajar con esta rasante. Quiere decir que cuando yo coloque la placa debe quedar igual a esta superficie y no tenga problema, no tenga que llenar más.
Esto, por favor, acá, con colaboración de alguien. Dale. ¿Qué? Vamos Jorge, a sí, venga mirarlo. acá, vamos a cuadrar, yo lo cuadro acá. Lo que dice Carlos es muy cierto. O sea, pues lo que vamos a buscar es que la placa quede a ras, a nivel de esta cartera, como base. Entonces él coge el láser y ve que quede totalmente aplomada. En la línea de la placa de yeso de cielo pueden ver que el nivel láser nos da esa imagen. Y esa igual debería de verse aquí reflejada en el codal, para así garantizar que la placa va a quedar totalmente aplomada. Como les decía anteriormente, aquí estamos definiendo en dónde el muro tiene más saliente, que me dé con los 5 milímetros. Vemos que es un muro que está bien aplomado, algunas diferencias muy mínimas. Y en esta parte nos tenemos que obligar a la cartera que existe y que se ve un poquito gruesa debido a que tiene que configurar de pronto anchos de puertas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos entonces, ya teniendo esta parte, nosotros ya tenemos definido, vamos a tener la placa instalada, vamos a la preparación del pegamento. Preparación del pegamento es importante que lo tengan en cuenta, ya que podemos excedernos en agua o podemos excedernos en polvo. Esto tiene unas medidas especiales, las cuales si nosotros lo aplicamos correctamente, vamos a ser exitosos en la aplicación. En este caso tenemos polvo, pegamento G-Plat y agua simplemente. Agua limpia, el agua que se dispone para esta aplicación tiene que ser limpia, que no esté caliente, que esté totalmente fresca, que los recipientes donde vamos a trabajar estén totalmente limpios, que si terminé una cochada y me sobró algún sedimento y no me alcanza para una placa, lo aconsejable es que lo retiren en su totalidad, raspemos el cuñete y apliquemos y hagamos una nueva preparación. Cuando incurrimos en preparaciones, en cuñetes sucios o con sedimento de mezclas anteriores, esto lo que hace es aligerar el fraguado y por ende no me va a dar el tiempo para yo entregar una aplicación perfecta. El tiempo o el espacio que yo necesito, el tiempo que yo necesito para gastar la preparación son 20-25 minutos. Pero la placa instalada ya le puede dar hasta 40 minutos para hacer un movimiento. Ejemplo, si me quedó un poquito ladeada o desplomada, yo la puedo mover. Es un producto que trabaja en efecto ventosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión que yo hago al instalar la placa tiene que ser suave e irla llevando suavemente con el codal, porque cuando incurre mucha fuerza y la placa me queda por debajo del hilo, no se deja extraer. Es muy difícil de extraerla, por ende me tocaría que tumbarla o dejar el hueco. Entonces es importante que tengan todas estas cosas. Tenemos acá el pegamento G-Plat, como lo pueden observar acá, tenemos dos bultos. Acá tenemos dos cuñetes, uno con agua limpia y uno para reventar el pegamento. Ya tenemos una dosificación la cual debe estar en 1 litro de agua por 2,5 kilos de pegamento G-Plat. O si lo hacen en volumen, lo pueden hacer en 2,5 de polvo en volumen por 1 de agua. ¿Cómo se mezcla? Agua limpia, agua fresca, que no esté caliente, y procurar siempre los cuñetes limpios. ¿Qué hago? Sobre el agua sí sería bueno que tomáramos acá cómo se esparce el polvo sobre el agua. Esto es lo que se debe hacer. No podemos aplicar directamente el polvo porque se pueden formar grumos. Yo lo que estoy haciendo acá es dándole un espacio al pegamento que el agua lo absorba. Si esto lo hacemos en todas las obras, vamos a ser exitosos en la aplicación.
Finalmente, lo que vemos acá, si se observa, la cantidad que había de agua, lo ha saturado totalmente el polvo y es ahí donde dejamos en reposo unos 3 o 4 minutos, que darle tiempo al agua que absorba el pegamento. Luego de esos 4 minutos, la recomendación es que lo hagamos con un batidor eléctrico, no lo hagamos manual, pues porque es un producto que es difícil, de más difícil manejo y por ende no le va a dar la suficiente viscosidad que requiero para la aplicación finalmente. Después de esos 3 o 4 minutos, yo lo que hago es agitar mecánicamente. Aquí lo que estoy es tratando como de acabar de homogeneizar antes de darle mando al equipo. ¿Listo? Y empezamos a hacer el mezclado. Aquí ya tenemos una mezcla preparada, lista para aplicar sobre las placas. Retiramos el agitador y nos disponemos a aplicar. Gracias. Carlos, algo súper importante es la consistencia del pegamento. ¿Cómo podemos probar esa consistencia que buscamos? Nosotros, si nosotros hacemos una buena preparación, como lo estamos recomendando, como lo dice precisamente en los empaques en que viene el pegamento, siempre vamos a tener una consistencia óptima, como lo estamos observando en este momento. Es por decirlo así, una crema o un cono, ¿sí? Y la idea es que ella no se chorree ni se caiga. Mire. Entonces la vemos dócil de manejar, no se cae, no se escurre, es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Pero repito, si lo preparamos con la dosificación que tenemos, este es el resultado que van a tener. Si lo hacemos como lo hacemos muchos en obra, que lo hacemos, yo siempre lo he dicho, al ojo por ciento o a ojo, voy a poder tener una mezcla seca o voy a tener una mezcla muy, muy diluida. Si es muy diluida, pues voy a tener inconvenientes porque me va a chorrear la mota. Y si lo voy a tener un poquito seca, no voy a tener la mejor adherencia sobre esa superficie. Acá ya tenemos una placa ligeramente lista, prevista para instalar, y la idea es que coloquemos motas a cada 30 centímetros. Bueno, como pueden ver, estamos en una obra real, estamos en la obra San José de las Villas, etapa 5. Pueden ver, si pueden hacer un paneo, pueden darse cuenta de que las placas ya están pilladas en algunos espacios, hay otras pendientes de hacer juntas, y lo que queríamos en este momento era esto, presentarles en una obra real cómo debería de ser esta instalación de revoque seco. Pero continuemos con Carlos. Carlos, cuéntame entonces la distribución de las motas, ¿cómo sería? La distribución de las motas para el revoque seco inicia en los bordes, a los 5, del vértice hacia adentro 5 centímetros y del borde hacia adentro también los mismos 5, distribuyendo motas a 30 centímetros. Luego irían 2 filas intermedias, desde el borde hacia adentro 40 y hacia el otro lado 80, o sea que tengo 2 filas de 40 centímetros, pero las motas a la misma distancia, 30 centímetros. Y finalizamos en el otro extremo, en el otro lado, también con motas a 30. Quiere decir que me quedan 4 filas con motas de 30 a 30 centímetros de distancia. Eso es lo que tengo que garantizar en la instalación de un revoque seco, porque es prácticamente la distancia de un tornillo, por decirlo así.
con la salvedad de que acá no voy a tener como en el muro, estructura, que voy a tener un apoyo en la placa. Acá no lo voy a tener, acá voy a tener un vacío. Pero ese vacío me lo alivia ¿cuál? La placa siguiente no se me deben enfrentar las motas. Las motas deben de quedar intercaladas con el fin de que trabajen en el estilo cremallera. Quiere decir que ya no voy a tener 30 centímetros de distancia entre motas, sino que voy a tener 15 centímetros, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Pero entonces esos 15 serían la otra placa, quedaría la placa de junta, quedarían ahí sí cada 15 centímetros. Cada 15 centímetros. Okay. Las motas son a 30 siempre. Siempre. Entonces, lo que hacemos, si observan, la masilla ha quedado con una muy buena consistencia, que es lo que yo requiero, y esta es la mota que yo voy a colocar. Ahí estoy colocando a los 5. Es importante tener en cuenta que cuando Carlos coloca la mota sobre la placa, hace un movimiento hacia arriba para que la mota quede así de levantada como se puede ver. Es importante para que cuando ustedes vayan a estampillar de esta manera, les va a dar mucha holgura en el tema de plomos. La mota puede estar entre 8 centímetros de diámetro y 4 o 5 centímetros de altura. 8 o 10 centímetros de diámetro, 4 o 5 centímetros de altura. Carlos, entonces después de colocar las motas, ¿cuánto tiempo tendrías para estampillarlas sobre el muro? Yo tengo entre 20 y 25 minutos para hacer este proceso. Luego de que esté instalada, puedo hacer correcciones hasta 40-45 minutos. Entonces lo ideal es, por ejemplo, si voy a preparar, ¿para cuántas placas debería de preparar pegamento para tener ese tiempo? Normalmente un cuñete de estos me da hasta para 3 placas. Si lo tengo pues en su totalidad, hasta 3 placas puedo preparar. Entonces, después de que yo aplique estas motas, no va a ser tan largo el tiempo de instalación. Entonces, eso me va a favorecer. Es un pegamento que me da muy buena manejabilidad, muy buena trabajabilidad en campo abierto. Él no se seca rápidamente si lo preparo pues de la mejor manera. Carlos, me preguntan que si de pronto utilizan menos motas, ¿qué problemas podrían tener? El tema de menos motas es que voy a tener espacios más largos entre ellas y por ende sabemos que las placas tienen unos escenarios que llaman cuerpo blando. Lo que nosotros llamamos cuerpo blando es cuando una persona normalmente se recuesta a una pared y finalmente podemos ver ondulaciones en la superficie.
Entonces, si yo tengo motas muy distantes, voy a tener esa posibilidad. Es una de ellas. Es una de entre las muchas que pueden ocasionar. Aquí ya tenemos la placa lista. Ya tenemos la placa lista. Esto puede suceder. Esto que me acaba de suceder acá, es posible que incurra. Mire, tengo motas a 30 centímetros, pero aquí faltó una, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos detalles, que es importante. Como la idea es agilizar para que el pegamento no se me seque, ahorita sí vamos a instalar. ¿Quién me va a ayudar? Carlos, yo quiero hacer énfasis en el tema de la consistencia del pegamento, que es muy importante para todo el sistema. Entonces, ¿qué debe tener la mota? La mota siempre voy a tener un buen resultado cuando lo hago de la manera que se hizo mecánicamente, y voy a tener una consistencia no dura ni pastosa, sino simplemente que sea maleable, que no se escurra, que no se caiga, porque si se cae, entonces cuando yo hizo la placa, las motas se van a escurrir. Entonces es una muy buena práctica de que cumplan el tema de preparación, porque así vamos a llegar hasta este punto, en donde no voy a tener complicación ninguna, porque el producto está diseñado y esa es la dosificación y ese es el resultado que finalmente voy a tener. La placa no se acerca en su momento totalmente al muro, la dejamos un poquito retirada por aquello de lo que comenté anteriormente, en donde no puedo exceder la fuerza porque me puede quedar muy adentro y ella no se deja extraer. Entonces lo que hago es aproximarla, y si observan, mire, las motas están bien definidas, no están escurridas, no se están escurriendo, y esto es lo que finalmente nosotros tenemos que garantizar. Si la mota se escurre, no me da el espesor que necesito acá y puedo tener un falso apoyo de la placa o una falsa adherencia. Acá estoy garantizando de que cuando yo lleve la placa a la superficie, las motas se van a expandir. Y al expandirse voy a garantizar la adherencia de esta. Téngalo ahí. No sé si hay preguntas. Sí, no, yo te voy a hacer la pregunta que no has hablado de algo de clave. ¿Cuál es? Si ustedes pueden ver, la placa no está directamente sobre el mortero de piso. Si ustedes lo ven, pueden hacer un acercamiento. Hay unos dilatadores que nos dan la altura mínima, es de 1 centímetro de piso terminado. En este caso, lo estamos colocando a 2 centímetros de altura del repello, desde el mortero de piso. Esto con el fin de evitar la absorción de humedad en las placas y también en los movimientos sísmicos tenga un posible movimiento y no choquen contra esta superficie. Esto es importante tenerlo en cuenta. La llevamos suavemente a la superficie, siempre tratamos de llevarla suave. Hay que también quiero mencionar que en este caso podríamos tener, la placa tiene 2,44 de alto y el muro tiene 2,60. Nosotros como fábrica, como ETEX, podemos hacer largos especiales. Podríamos hacer la placa de 2,60 para que, digamos, en este caso, la empresa instaladora no tuviera que hacer juntas a esa altura, como pueden ver. Como acá tenemos el nivel láser, que es el que nos define la profundidad, pasamos al otro lado, hacemos lo mismo. Siempre lo colocamos donde van las motas.
Existe en la instalación personas que hacen esto. La idea es que tengamos un mazo, un martillo, y le demos acá el codal suavemente. Si tenemos unas motas blandas, pues no voy a tener problemas. Entonces, la idea es que no golpeen la placa con el codal, sino que simplemente la voy llevando acá. Y esto es lo que yo finalmente voy a obtener, y así sucesivamente en el resto de unidades. Codal tiene que dar por todos los lados, miren. Y pueden observar, si quiere acérquese acá con la toma, por favor. Y van a observar que tengo el haz de luz en toda la superficie en todo el borde del codal. Igual acá, miren, ahí lo pueden ver. Y así estoy garantizando una buena planeidad en la instalación de la placa. Y podemos salir acá con lo que estaba pidiendo la obra, ¿cierto? Con la cartera del muro. Estas motas que sobresalen acá, estoy garantizando que la mota me está apoyando el borde de la placa. Cuando yo llevo una segunda placa, la idea es que las motas no se enfrenten, que queden intercaladas. Quiere decir que en este borde debe llevar una mota más, porque yo me voy a trasladar acá al eje, pero voy a tener una arriba igual. Entonces, cuando yo coloco la siguiente placa, esta mota, esta misma situación, se me debe formar acá, entrando por detrás de la placa y generándome una adherencia o un agarre tipo cremallera, si se podría decir. Tipo cremallera es que tengo un diente de cada lado. Ahí tenemos entonces la primera placa. La segunda iría acá, obviamente con la misma rasante, y en ningún momento voy a tener complicaciones de planeidad, pues porque estoy aportando con el lazo. Quiero mostrarles una habitación que está en toda la elaboración, pero que se den cuenta cómo debería quedar después de estampillar, mirar que se van a ver las placas. Por ejemplo, estas son placas que todavía no se le han hecho tratamientos de juntas, pero miren que dejamos este tipo de huecos. Estos huecos nos indican que acá atrás hay una caja eléctrica, para que cuando vengan ya a colocar tomas y a colocar tapas, ellos sepan dónde quedaron. Si nosotros no dejamos esta marcación, después va a ser un gran retroceso para los eléctricos. Entonces es importante tener en cuenta que son estos tomas. Aquí se ven otros puntos como tomas. También, digamos, en este caso, esta salida de aire acondicionado. Hablando sobre el tema del aire acondicionado, eso es una de las grandes ventajas que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque la placa no va a quedar totalmente pegada al muro de mampostería. Hay una cámara de 5 milímetros que nos va a ayudar que cuando nosotros prendamos el aire, este muro va a estar siempre inerte, o sea, se va a enfriar mucho más rápido que si fuera en el sistema tradicional. Entonces es algo térmico que es súper valioso en el sistema de revoque seco G-Plug. Y como pueden ver, una salida de un punto de aire acondicionado. Bueno, después de estampillar, como vimos en el muro anterior, hay que esperar que seque muy bien el estampillado para comenzar a hacer el tratamiento de juntas. Aquí, como ustedes pueden ver, ven este hueco o orificio, se deja para que el eléctrico sepa de que aquí hay una caja eléctrica, y si no lo dejáramos, él pensaría que no existe. Entonces sí es importante tener esta recomendación, por eso dejamos este hueco. Bueno, Carlos, después de estampillar y dejar secar muy bien ese pegamento, pasamos al tema de las juntas. ¿Cómo es el procedimiento de juntas en ese sistema? El procedimiento de juntas acá lo podemos hacer en dos versiones, si lo podríamos llamar de esta manera: con masilla polvo secado rápido G-Plug o masilla pasta G-Plug.
Si lo hacemos con masilla, pasta, G-Plaque, el proceso debe ser desde el nivel 0 hasta finalizar el proceso como tal. Si decidimos hacer una mezcla entre ambos productos, lo ideal y lo recomendable es que siempre iniciemos desde el nivel 0 hasta el -1 con masilla, polvo, secado rápido o G-Plaque. ¿Sí? Si nosotros iniciamos con masilla pasta y en uno de esos tratamientos yo aplico masilla, polvo, secado rápido y luego aplico pasta, puedo incurrir en alguna patología. Es posible, es probable, no lo estoy asegurando, es probable que me aparezca alguna patología. Entonces lo ideal es que lo hagan de la manera que ya les he explicado. Tenemos la junta borde rebajado. Podríamos tener una junta con borde rebajado y otra con borde recto. Lo ideal es que estén las dos del mismo espesor. Lo que nosotros recomendamos es que se haga un pretratamiento. ¿Qué es pretratamiento? Llenar la junta entre las dos placas, no es llenar el rebaje, sino la unión de las dos placas. Y dejar secar con el fin de que yo cuando instale la cinta, ella me quede totalmente plana y no se me presenten bombas o no se me presenten hendiduras que muy probablemente también me vaya a dar una afectación. Entonces es importante considerar estos preliminares, por llamarlos así, para que yo sea exitoso en esta aplicación. Ahí estás utilizando, Carlos, la masilla de secado rápido, sí, de polvo masilla de de secado rápido. Okay. Y esta misma razón me va a llevar a instalar cinta, también con masilla, polvo, secado rápido, y puedo hacer un lleno con masilla, polvo, secado rápido de G-Plaque, y ya finalmente puedo terminar las dos últimas capas con masilla, pasta, G-Plaque, lijar y pintar, cuando estamos en un nivel de acabado 4. Esto lo dejamos secar, yo voy haciendo, sigo el proceso, como lo podemos observar ahora más adelante, y vamos a la instalación de la cinta. Con la misma pasta que he preparado de masilla, polvo de secado rápido, esto es lo que yo debo hacer. Abundante masilla en la junta, tiro largo, cinta de papel G-Plaque, se instala por donde desenvuelve, esto tiene un ladito, lo llevo al centro, acá, bien centrada. Es importante centrar la cinta, la siento suavemente, retiro los primeros 10 centímetros hacia arriba, del centro de la cinta hacia afuera, miren, y luego lo mismo hacia abajo. Extraigo el sobrante, estoy trabajando con la inclinación de la hoja o de la lámina. Lo mismo hago en el otro lado. Hay que tener en cuenta, Carlos, que el secado de esta masilla es por fraguado. Es decir, químicamente ella ahí empieza a secar. Entonces, cuando pase después de 90 minutos, ella va a quedar como lo está colocando Carlos. Es más, no va a contraer, sino que va a quedar así de pareja. Entonces es importante tener eso muy claro, que el fraguado es diferente a la masilla. Cuando yo dejo secar ese pretratamiento en la unión de la placa, yo voy a garantizar acá todavía un puente, que es lo que me está facilitando una planitud en el acabado final. Cuando nosotros llenamos inmediatamente, como si esto no existiera, lo que estoy es llenando de una vez y posiblemente voy a tener una diferencia de superficie. O sea, esta es una de las buenas recomendaciones que debemos tener en cuenta para el proceso de
colocación de cintas. Dejamos secar. Secado rápido quiere decir que por ahí en 2 horas puedo hacer un siguiente proceso, o sea que es un beneficio que me está dando la masilla de secado rápido G-Plug, en el cual puedo entregar obras muy rápidamente. Acá tenemos ya una cinta debidamente secada. Esto está más o menos con el pegamento, con la masilla polvo secado rápido G-Plug, puede estar en unas 2 horas aproximadamente, poco más, poco menos, dependiendo de la temperatura ambiente. Esta ya está seca, tenemos una placa con borde recto, acá tenemos los bordes rebajados, por ende el acabado son totalmente diferentes. Este requiere de una amplitud más grande que la que tenemos con borde rebajado. Entonces, la segunda capa ya es cubrir la cinta. Carlos, y hablando un poco de medidas, entonces, a eje de cinta, ¿cuántos centímetros habría que pensar? En esta segunda capa podremos abrirnos entre 10 y 10 acá, lo serían de 20, para un acabado final entre 30 y 30, o sea que caería en toda completa de 60. Entonces, uno lo que hace es simplemente que en cada capa la va ampliando y la va ampliando hasta finalizar ya con el debida amplitud, valga la redundancia, que me permita minimizar un poco la superficie de la pared. Cuando tengo este borde rebajado, pues no es tan relevante. Este es de 35 centímetros aproximadamente, como lo vemos acá, lo vamos a ver más adelante. 35 centímetros en la abertura total, mientras que esta es de 60 en el acabado final. Bueno, después de que trabajamos la masilla de secado rápido, esperamos que se seque, ya después de 2 manos con esta masilla, hay que dar otras 2 manos, pero ya con masilla lista, G-Plug. Entonces, Carlos, cuéntenos pues cómo serían esas 2 manos de acabado. En esta parte ya tenemos 2 capas de masilla secado rápido sobre la junta, sobre la cinta, y ya me permite entrar a instalar o aplicar masilla pasta G-Plug. Esta es la buena recomendación que se debe tener en cuenta. Todo con masilla polvo secado rápido hasta este punto, en donde ya finalmente doy una capa o 2 de masilla pasta para luego lijar y pintar. Importante el cuñete, si damos una toma acá cerca, por favor, vemos la consistencia de la masilla. Yo lo que hago es hacerle una agitación, como homogenizando la pasta, para que volver a integrar esos componentes que por X o Y motivo se me estén separando, como en el caso de los almacenamientos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Acá ya tengo pasta y lo que hago simplemente es cubrir para que me quede blanco. Esto es una masilla beige, pues no tengo ningún problema si esta la lijo y la pinto. Lo que pasa es que es más fina, en este caso más delgada, que la masilla de secado rápido. Lo que hago es cubrir. Aquí lo que estoy es dando una capa, por decirlo así, fina de masilla pasta para poder entrar a lijar y pintar y dar el acabado que requiero. Como se observa en las placas con borde rebajado, el acabado final
está entre 30 a 35 centímetros de ancho total. Cuando tenemos una placa con bordes cortos o bordes rectos, esa distancia o esta amplitud es el doble del ancho para poder minimizar el tema de superficie. Bueno, Carlos, también hay que tener en cuenta de que el secado de esta masilla de cuñete es por evaporación. Sí, señor. Entonces hay que dejar secar muy bien esta mano. ¿Cuánto tiempo debemos de dejar que se seque para darle la segunda mano de acabado? Los procesos de masilla pasta están entre 12 y 24 horas dependiendo del tema ambiente, la temperatura ambiente. Como siga por evaporación, tenemos que darle tiempo a que vaya secando por sí misma. Mientras que esta de secado rápido, por eso su nombre, es por fraguado. Entonces voy a tener una posibilidad de hacer procesos más rápidamente cuando aplico este tipo de material, este tipo de masilla. Después de esta, hay que dejar secar de 12 a 24 horas, sí, para después entrar y darle otra mano y ya. Es posible que esta seque más rápidamente, porque ya es una superficie, ya es una capa muy mínima. Puede que esté en 8, puede que esté en menos, pero lo ideal es que los procesos con masilla pasta están entre 12 y 24 horas. Por eso la instalación de masillas, de cintas, eso sí o sí hay que dejarlos de un día para otro, o 12, 24 horas como mínimo. Ok, perfecto. Como estamos realizando los procesos, esto es un acabado nivel 4, en donde no me obliga a dar un masillado general en la superficie. Acá tenemos una pared lista para aplicar segunda capa de pintura. Aquí tenemos un fondo. Es importante tener en cuenta algo. Cuando nosotros tenemos los tratamientos de juntas ya definidos para lijar y pintar, es recomendable dar un fondo con una resina tipo acronal en toda la superficie para neutralizar la pared y yo puedo iniciar a pintar directamente la misma. En este caso lo estamos manejando de manera fondeada. ¿Qué es fondear? Que yo no intervengo las partes de las juntas, sino que simplemente tapo lo que es el color de la placa con la primera capa de pintura. Ya cuando ya haya secado, ya doy las siguientes capas. Esto para evitar el tema del efecto espejo. Ese tema de la resina de la cual les hablo, es importante considerarlo porque me evita precisamente eso, el efecto espejo. No voy a ver sombras, no voy a ver sombreados y eso me va a neutralizar toda la superficie y puedo entrar a pintar cuando ya haya secado. Finalmente vamos a tener una pared de estas condiciones, no vamos a ver diferencias de superficie, aquí hay una muy buena aplicación, una muy buena mano de obra, como lo podemos observar. Este sería el producto final.